Hola. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, orejitas. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro episodio de su podcast favorito, El Aquelarre Lector. Yes. ¿Verdad? Hace tiempo que no les hacemos acordar, por si acaso, si no han puesto su puntuación, pongan esas 5 estrellitas, que nos ayuda un montón. Es verdad, siempre es buen momento para calificar el podcast, compartirlo, repostearlo por historias, por sus redes sociales, por correo, por sus grupos de WhatsApp, por su familia, a quien quieran. De seguirnos en Instagram como Aquelarre Lector-bajo. En Y TikTok también estamos. En TikTok también. Y suscribirse, pueden suscribirse. Sí, verdad. Hay algunas personas en el momento nos han escrito diciendo, no me puedo suscribirme, pero creo que lo que pasa es que no te puedes suscribir con tarjeta de débito, solo con crédito puedes. Oh. Me parece. Por si acaso, por si alguien está escuchando y está como que con ese problema, no podemos hacer nada en realidad al respecto. Esa es decisión de Meta Instagram, y su qué caritas. horrible. Pero bueno, eso. Yo soy Fer. Y yo soy Mari. Ya, tenemos que... Eso lo estamos haciendo, lo estamos ¿Verdad? volviendo a hacer. Tiempo que no volvíamos, ¿no? Es que llega gente nueva y de pronto es como, ¿y quiénes son estas dos chicas? Dos loquitas por ahí hablando de la vida. Claro que sí. Ah, pero tenemos nombre. Tenemos, por si acaso, por si acaso. A ver, anuncios. ¿Qué hay? ¿Qué hay para esta semana? Bueno, esta semana, el viernes 21 de marzo, vamos a estar en la mesa del Congreso de la Red Literaria hablando sobre la importancia de los rescates literarios peruanos en Perú. Exacto. Y eso es a las 7 p.m. Es en la Casa de la Literatura. En la Casa del... Amamos. ¿En qué auditorio? No sé, porque he puesto acá en mi agenda auditorio de Casa de la Literatura. Excelente. Ahí preguntan, hola, el auditorio, ahí estamos. Con confianza. Me imagino, porque no es tan grande la Casa de la Literatura. Creo que solo tiene un auditorio. Ya, ese. Si tiene 2, entran a todos y donde nos vean. Y chequean. Ahí está. Y el sábado es el aniversario de Peso Pluma. Ustedes saben que queremos mucho Peso Pluma. Y este sábado van a estar celebrando su aniversario. Y vamos a estar también en una mesa a las 8 p.m. de escritoras invisibilizadas y la importancia de ponerlas en valor. Y vamos a estar en la mesa con Violeta Barrientos y nosotras, Aquelarre Lector. Así que estén ahí. Es una fiesta de celebración también, con conversatorios, así que sí, invitadísimos. Y eso va a ser en Casa Bulbo, en Barranco. Sí, correcto, Casa Bulbo, que todavía no conozco, pero... Yo tampoco, pero he escuchado un montón. Entonces como que manifestando y ahora vamos a estar ahí. Excelente. Me encanta. Y no se olviden que el último jueves de cada mes, que este mes cae, según mi calendario, jueves 27 de marzo, tenemos la reunión del Club de Lectura y este mes estaremos hablando de La Vegetariana de Han Kang. O sea, temón. Estoy demasiado emocionada. Ay, quiero llegar a releerlo, pero no sé si lo logre, pero... se logra. Ojalá. Yo pensaba releer las partes que había subrayado. Claro. Pero me acordé que vendí mi libro. Yo igual, ya no tengo el libro donde lo leí. F para la 2. F, jaladas. Yo también estaba como que, sí, vamos a... espera. Lo vendí. Yes, lo vendimos, nos pasamos. Pero bueno, hablando de Han Kang, de autoras asiáticas, ¿de qué vamos a hablar hoy día? De una movida también interesante del mundo cibernético que tiene que ver mucho con la visibilización de autoras que no sean las clásicas de Estados Unidos y América. Entonces estamos hablando del hashtag Marzo Asiático. Ajá, pero acá hay un tema porque el 12 de septiembre del 2023... bueno. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana salió el episodio número 15 del podcast, donde hablamos sobre literatura asiática, ¿no? Justo de marzo asiático. No, marzo asiático no, porque no fue marzo, fue septiembre. Mira, claro. Contracorriente, siempre. ¿Sí, nosotras? Siempre. Porque sí, el tiempo y los meses son una construcción social. Lo son, ¿ok? ¿Prestaron atención? Ya. Bueno, una de las cosas que mencionamos en ese episodio fue que de las recomendaciones que les llevábamos ese día, no había autoras fuera de los países asiáticos de los que siempre se habla, al menos cuando hablamos de libros, ¿no? Que son China, Japón, Corea. Siempre Sí, y Corea del Sur generalmente. Claro, Corea del Sur, no Corea del Norte. Bueno, eso ya es otro. ¿Habrá algún libro de Corea del Norte? Me imagino que debe haber, pues, ¿no? Pero si es que hay, también seguro que está en inglés. Ese es otro tema, ¿no? La cosa es que dijimos que les debíamos un episodio con autoras asiáticas que no fueran de esos 3 países, de los cuales hay un montón de autoras y muchas personas conocemos. O sea, tenemos hasta, justo como les mencionábamos, a la ganadora del Nobel recientemente. Así que hoy venimos
a hablar un poquito de esto, porque sí, les traemos algunos libros de autoras asiáticas fuera de esos 3 países. Pero en realidad no ha sido una tarea nada fácil. No ha sido fácil, pero, o sea, sí ha sido bien gratificante, Sí. creo. O sea, yo me he sorprendido un montón. Pensé que, no sé, o sea, sí tenía un toque de temor, tenía un poco de barreras así, como que, no sé si logre encontrar, si logre conectar, no Claro, sé. ¿qué voy a encontrar? Ajá. ¿Cómo va a estar escrito? Pero no, grata, sorpresa, impactada. Necesito parte 3, 4, 5. O sea, realmente, porque me ha gustado un montón esa tarea. Y sí me parece bien interesante porque, claro, yo también me he dado cuenta cuando hablo con amigas y amigos de otros países que es como que, ya, literatura latinoamericana y solo me mencionan argentinas, Claro. mexicanas. Entonces debe ser algo así, ¿no? Ya, pero en Perú también tenemos a tal. Es verdad. No las conocía, las voy a leer. Si las leerán o no, ya es otra cosa. Pero claro, me imagino que pasa en todos los continentes, como que hay un país que sobresale por la razón que sea, ¿no? Pero eso no quita que en los demás países también se estén creando cosas. Claro. También merecen ser leídas, contadas y compartidas. Sí, yo también creo que en realidad el hecho de que no tengamos tanta literatura de estos 3 países, o sea, fuera de estos 3 países, ¿no? En el continente asiático, o sea, tiene mucho que ver también con las situaciones sociales de los países, o sea, 100%, ¿no? Y esa es una de las cosas también que, por ejemplo, por lo menos yo, o sea, de los libros que tengo aquí, vamos a hablar un poco, ¿no? Porque incluso uno de los libros que yo les traigo, si bien trata de una familia en Kabul, en Afganistán, en realidad la escritora no es asiática, pero me he permitido este pequeño pase en realidad para hablar de esto, ¿no? Porque, bueno, cuando lleguemos a ese libro lo hablaremos, pero es que sí, pues, ¿no? ¿Qué pasa cuando la misma situación de cada país como que te deja en un lugar en el que, no sé, muchas mujeres no pueden escribir, ¿entiendes? O sea, no tienen... Y tampoco es su prioridad. Exacto, ni es su prioridad, hay tantas otras cosas pasando, ¿no? Que o sea, se dejan totalmente relegadas y no tenemos sus voces, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco del tema que sucede. Pero pero empieza por ese, ya que estamos ¿empezamos por ese? Claro. Ya. Me encanta para abrirla. Me encanta, sí. Entonces, empecemos por ese, que es El librero... No, espera, yo puse acá la librería, pero no es. Es El librero de Kabul. El librero de Kabul es escrito por Asne Seierstad, que en realidad ella es europea. Ella es me parece que es de Noruega. En este libro, Asne, que es escritor y periodista, que de hecho se especializa en zonas de guerra, se instala en la casa de una familia en Afganistán en el 2001. Y lo que hace es que nos cuenta desde su perspectiva, que trata de ser lo más objetiva posible, sobre cómo vive esta familia, cuya cabeza, que es el padre, el esposo, el librero también, y vemos cómo su trabajo se va haciendo cada vez más complicado, así como su vida y la de su familia a lo largo del tiempo, y con los cambios, obviamente, políticos sociales, ¿no? Que suceden en Kabul, que son más o menos la época de Zahir Shah, que es el rey de Afganistán que estuvo durante 40 años, la intervención soviética, que también es un tema bastante relevante durante la Segunda Guerra Mundial, y el régimen talibán, ¿no? Y la ocupación tras la guerra. Entonces, la estancia de esta escritora obviamente no dura años de años, ¿no? O más bien no la cantidad de años que podríamos pensar, ¿no? Que pasan en el libro, pero su estancia... O sea, su estancia fue verdadera, estuvo ahí. Y lo que pasa es que vemos cómo todos estos acontecimientos, si bien obviamente afectan el panorama completo de la vida en el país, afecta principalmente, oh sorpresa, a las mujeres, su libertad de estudiar, de andar por las calles, simplemente. Es un libro bastante fuerte en cuanto a eso. O sea, sí no es como muy real, me parece a mí. Entonces, ¿dónde es que viene el beneficio de que haya sido Asne, que es una mujer noruega, la que escribe esta historia? Primero, que lo hace desde la perspectiva de un tercero, ¿no? Que ve desde afuera los acontecimientos. Y segundo, también que siendo una mujer occidental puede sortearse entre el mundo masculino y femenino sin ningún problema, porque las mujeres no pueden estar con hombres solas, ¿no? Entonces ella se puede permitir esto y puede tener esas perspectivas de cuando están solos los hombres, solos y las mujeres también, ¿no? Porque las actitudes son distintas. Claro. O sea, y las actitudes o las conversaciones que tienen las mujeres cuando hay un hombre presente o las que tienen cuando están solas también son distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Sale este libro y el sultán Khan, que es el personaje principal, que es una persona real, no le gusta.
Qué raro. ¿Por No qué le gusta Qué rarísimo. cómo está plasmado, porque claro, él, como lo veo, es que él quería ser representado como esta imagen fuerte que aparte es liberal, ¿no? Porque él es librero y él no cree en la... O sea, tenía todos estos libros que estaban prohibidos, ¿no? Prohibidos por los talibanes, prohibidos por los comunistas, prohibidos, no, por un lado, por el otro. Le quemaron miles de libros, más de una vez, ¿no? Entonces sí es fuerte, ¿no? Pero claro, él quería ser mostrado como este héroe, sin que todo lo demás entre, pero obviamente lo que hace es mostrar una perspectiva real, pues, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y sí, era este señor que, digamos, defendía de puertas afuera como que la libertad de expresión y tal, pero de puertas adentro en su casa era terrible, ¿no? Hay hasta un linchamiento, el linchamiento de una mujer por parte de hombres de su familia por adulterio. El principal, el librero, se consigue una segunda esposa porque su otra esposa ya está vieja, ¿no? Ya se aburrió. Entonces tienes todas estas cositas, todos estos como que podríamos decir detallitos de la vida puertas adentro de este señor que en realidad, claro, lo que quería era parecer un héroe. Y mira, o sea, también todos los temas tienen sus grises, ¿no? Porque por un lado sí, estaba como que protegiendo esta idea de la libertad de expresión y de la libertad de poder leer los libros que quieras porque los libros te dan perspectivas distintas, etcétera. Pero bueno, en su vida privada no aplicaba mucho. Claro, ¿cómo es? En la casa del herrero, cuchara de palo. Cuchara de palo, tal cual, sí. Entonces, por eso creí que era un libro como que relevante de mencionar, especialmente porque si pensamos en que la mayoría de literatura que tenemos está escrita por hombres, sí, de hombres de allá, pero de nuevo, o sea, el librero, si hubiera escrito su propio libro, que de hecho lo escribió después de que la demandó, hubo juicio, en una primera instancia se le denunció por difamación, pero después se anuló, o sea, olvídate, sí. Sí, no era muy pro de los libros después de todo, no era muy... Exacto. ¿No? Claro, ¿Dónde quedó su libre expresión? Exactamente, ¿no? Entonces, pienso yo que esta perspectiva, que sí me parece a mí que está bien, que es bastante objetiva, nos puede ayudar mucho a conocer como que un poco más del contexto, pues, ¿no? Eso. Sí, claro. Yo, por ejemplo, había escuchado el nombre del libro, no lo había leído, por eso cuando Fer me dijo, Kabul, me suena Kabul, sí. Era de ahí. Claro, no tenía idea del contexto ni nada, pero claro, me parece interesante que esté escrito en tercera persona, cuando ella de verdad es una tercera persona, entonces eso me parece también enriquecedor. No es que ella esté poniendo... No, ella no existe en el libro. Claro, ni como narradora ni nada. No existe o sea, no recuerdo muy bien si como narradora, pero, o sea, el yo no existe. Eso es lo que me encanta, porque en realidad muchas veces estas personas que cuentan historias de terceros, o sea, son muy egocéntricas. Sí, ¿no? La vuelven sobre ellos. Ajá. Pero Asne no hace esto para nada, y por eso creo que era digno de mencionar. Y digno de leer, la verdad. O sea, vale mucho la pena, sí. Yo lamentablemente ya no lo tengo, porque es uno de esos libros que me pareció que debía circular. Entonces como que lo llevé a algún trueque. Después ya me arrepentí porque dije, pucha, les hubiera leído algunas partecitas ahí marcadas. Pero sí, vale la pena leerlo. Ay, me encanta. Yo también, ahora que mencionabas esto de la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho sobre lo que pasó con Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética, pero poco de los otros países afectados, no sé si como daño colateral, o sea, no se habla nada. Nada. O sea, X. ¿No? Me parece locazo porque yo acá también tengo un libro, justo hacemos la conexión, que son varios cuentos y varios de estos cuentos hablan de cómo Indonesia sufrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y es como que yo, en mi cabeza, con las clases de historia que he llevado, y en mi cabeza es como que ¿Indonesia en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es esto? Claro. Entonces me parece interesante que también estos libros nos hagan ampliar el panorama e incluso querer como que averiguar más de la historia. Mira, quién gobernó, quién fue, qué pasó, contexto. También, o sea, me parece enriquecedor de ese lado porque, como siempre, la historia está contada desde el lado que ya conocemos. Sí, desde solo un lado. Y es tan importante en realidad ver la otra perspectiva, porque también de ahí es que sale el Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Y los británicos ahí y sus colonias, ¿no? Sus colonias, ¿no? Y sus intentos de colonizar fue gran parte de este problema, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial y Asia. Bueno. Pero no se habla. Exacto.
Les voy a hablar ahora de una autora, bueno, ya les había chismeado hace un ratito, que es de Indonesia. Esta autora se llama Nadia Bulkin y ella es locazo porque ella es como que la top de Indonesia de la ciencia ficción. Ella nació en Indonesia, su infancia la vivió allá, pero ya llegó un punto en el que se mudó a Estados Unidos, pero lo que ha venido escribiendo ha sido bastante relacionado a la historia de Indonesia. El libro de que les voy a hablar es una colección de cuentos de terror que se llama Ella dijo destruye. Entonces, este libro yo ya lo había visto hace unos años, pero justo le contaba a Fer que no tenía, solamente me gustó como que de qué se trataba. La portada es bravaza, es de la biblioteca de Califax, la editorial, pero nunca averigüé más de la autora. Entonces ahora que vi que era de Indonesia, es como que ¡oh! Me muero. Claro, es el momento de leerlo. Cerebro. Sí, dije, es el momento de leerlo. Y es muy chévere porque yo había visto un par de películas sobre... O sea, es como cuando todo conecta y yo, Dios mío, este libro debí leerlo hace mucho. Yo hace tiempo vi una peli sobre un dictador que se llama Suharto, que según Transparency International, que es una organización que estudia la transparencia de los países, fue el dictador más corrupto de la historia de la humanidad. A la mierda. O sea, fuerte. ¿A qué no fue Fujimori? El segundo puesto. Y es como que este pata fue tan corrupto que se robó más de $30 millones en un lapso de dictadura de 30 años, dictadura post Segunda Guerra Mundial, porque claro, los países quedan tan golpeados que alguien les ofrece algo y se aferran al poder, y mató a más de 2 millones de personas. 2 millones de personas, sin contar desaparecidos y tal. O sea, los números eran, no estoy leyendo mal, pero sí, me parece como que bien potente. Entonces yo había visto una peli de él y cuando vi que también el libro tenía cuentos sobre él, era como que... Claro. Cerré el círculo y dije, oh my gosh, emocionada. Este libro tiene más o menos 260 páginas y son 13 cuentitos. Cada cuento es como de 10 páginas. Los más largos son de 10 páginas, los otros son como que más chiquis. Y en sus cuentos hay historias, o sea, hay de todo. Hay mitología, hay brujas, hay fantasmas, hay leyendas, hay monstruos, también hay dictadores, hay genocidas, también hay prejuicios. Y hay como que muchas miserias de la sociedad de Indonesia en ese tiempo y en la actualidad, ¿no? Porque esta dictadura que hubo por el dictador Suharto, como en todos los países que han sufrido dictadura, ha dejado grandes fantasmas y grandes como cuando te queda esa sensación, o sea, ha dejado como que muchas grietas en la sociedad. Entonces, a pesar de esas grietas, ahora ya no se habla porque hay que superarlo. Claro. Pero entonces ahí es donde la autora dice, no, tenemos que contar todas estas cosas que han pasado en todos los países realmente. Yo creo que debe ser un síndrome postraumático social, como que bien colectivo, es como que ya pasó, ya no. Pero claro, ¿para qué sigues hablando de lo mismo? Exacto, pero es para que no vuelva a suceder. Y todo esto ella lo cuenta a través de ciencia ficción. O sea, es un terror medio así como que con portales y mundos y puertas que te llevan a otros lados. Entonces es como que, ¿lo compro? O sea, sí, lo compro, quiero. Me parece bravazo. Uno de mis cuentos favoritos fue 7 minutos en el cielo, que el nombre viene por dos cosas. Si no voy a tratar de no spoilear. Lo primero es porque 7 minutos en el cielo es un juego que se juega allá en Indonesia, que es como las chapadas, pero cuando te chapan tienes que contar hasta 7 y después de ahí corres. ¿Y por qué se llama así este juego? Porque hay una creencia de allá que el alma, una vez que mueres, tarda 7 minutos en llegar a Dios. Ok. El juego más profundo que vas a jugar en tu vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, este cuentito habla sobre un pueblo fantasma que se quedó así. Toda la población murió tras una explosión por negligencia de una fábrica que tenía productos químicos mortales. Bueno, entonces, lo interesante de este cuento también es que está basado en hechos reales. Está basado en la tragedia de Bhopal, que pasó en 1984, donde una fuga de gas tóxico de una fábrica mató a todo un pueblo. Entonces, es como... Claro, nosotros tenemos en la cabeza Chernobyl. Y es como que... Pero también en pequeños lugares, en otros lados del mundo, han pasado, no a esa escala, pero no quiere decir que esas vidas no importen, no quiere decir que esa gente no haya sufrido. Bueno, tenemos a la gente del pueblo del costado que sobrevivió jugando este juego de 7 minutos en el cielo y vemos a los niños con curiosidad, oye, queremos ir al pueblo fantasma del costado. Y los papás como que un secretismo, claro. No, ahí no vas, de eso no se habla. ¿Pero qué pasó? No importa, tú estás acá, tú estás bien. Entonces habla mucho de eso, ¿no? Primero, del capitalismo y cómo tienes fábricas en plena ciudad con cosas megatóxicas
habla también de los duelos colectivos, ¿no? Que es esta sensación de, pucha, le ha pasado algo a la ciudad del costado, pudo ser esta, pude ser yo, pero bueno, ahora yo estoy bien y ellos ya no están, mi casera de las verduras, o sea, es como que esto es fuerte y es bien interesante, y siento que es como que un terrorcito que se filtra en las situaciones del día a día, ¿no? Porque al final estos adolescentes, como buenos adolescentes, se escapan al pueblo fantasma y ahí pasan cosas, ¿no? Cuando ellos descubren por qué pasó todo esto, cambia su perspectiva de la vida en general. Entonces es bien interesante este cuento. A mí me gusta un montón porque no aprendemos de los errores, porque en la actualidad cuando vas a Indonesia vas a ver un montón de pueblos con un montón de fábricas con cosas megatóxicas y bueno, están ahí y la gente vive ahí y nadie hace nada porque, no sé, creo que también es muy latinoamericano. Eso, o sea, eso es justo lo que voy a decir, ¿no? ¿Dónde ponen las fábricas en la mitad de la ciudad, en la mitad? O sea, porque en realidad, por ejemplo, si no están lejos, en Lima no hay nada, pero ándate no, creo que no hay nada. No, así de tóxico creo que no. Nicolini de repente en algún momento. Claro, pero no era tóxico, claro, no era como que no era un Chernobyl. Claro, pero porque acá no lo permitirían. Pero te vas un poquito afuera y... O sea, en algún momento no sé si presidente o alcalde, creo que presidente, plantearon la idea de poner una planta nuclear no sé si era nuclear, no, de repente estoy hablando o era planta eólica, no era nuclear, o sea, lo plantearon así como en Lima, en Perú debería haber, Perú se presta para la planta nuclear, ¿ya? Pero es como que, amigos, ¿dónde la van a poner? No. ¿En San Isidro la van a poner? No, seguro No. la van a poner ahí en la selva, o sea, y eso también es injusto. Totalmente, obviamente. Sí. Es una bomba, o sea, claro, sí, ya, energía nuclear, pero no la van a usar solo para la lucecita. No, claro que no. No, y lo que implica tener, o sea, el riesgo social que implica tener una planta nuclear, o sea, si vuelve a pasar lo de Chernobyl, claro. Que no, pero ahora estamos avanzando, pero es que una desgracia... No, porque no pasó por que cuando pasó, sino pasó por corrupción. Horrible. Lo de Chernobyl también, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, son cosas que pasan. Ojalá que no pongan nunca plantas nucleares acá, porque qué miedo. No quiero. Bueno, y luego también hay otro cuento, que es el primero, que se llama Zona de Convergencia Intertropical. O sea, los nombres son... Amiga, ¿qué es encanta. Esto? Y esto se ambienta en un país ficticio con una crisis política, donde figura un dictador que ejerce poder sobre la población a través de dones que va adquiriendo. Entonces, claro, eso es muy como que Suharto, muy como que dictadores... Pero me gusta porque mezclan la magia como la metáfora de que la dictadura no muere, ¿no? O sea, el dictador puede morir, pero va a haber gente que va a seguir... Fujimori, ¿no? Como literal. El fujimorismo sigue y vuelven a... O sea, y en algún momento, ojalá que no, pero si vuelven a salir elegidas va a haber gente feliz. Y es como que, amigo, no entiendes la historia, no estás viendo que las cosas que pueden volver a pasar. No, pero es que ahora los tiempos han cambiado. Entonces habla mucho de esto también, ¿no? De que hay dictadores que mueren, pero su speech queda en las personas ahí que no quieren... No sé si es que no quieren ver la realidad o no pueden o no... Muchas veces están sesgados. Es muy loco, ¿no? Sí. O sea, son personas que la han pasado ya muy mal, que vienen de un contexto de pobreza. No siempre, ¿no? Pero también. Claro, en el caso de acá, de este país ficticio del cuento, sí estaban en plena crisis, que no había comida, no había nada. Entonces, alguien viene, les promete algo, y con estas creencias de la gente se va llenando de poder. Y claro, el dictador muere, pero su ente sigue gobernando. Entonces, es como que... Hermoso, me encantó. Y sí, hay un montón de cuentos bien random que ella lo que dice es que quiere generar como que un estilo de terror sociopolítico. Chucha. Me encanta. Y claro, ella estudió también algo relacionado a ciencias políticas allá en Estados Unidos y claro, no pudo alejarse de sus raíces porque claro, el contexto en Indonesia era tan complejo que ¿qué hace tu familia más que migrar? Claro. ¿No? De hecho, también hay cuentos que hablan sobre la condición de los migrantes en Indonesia, en Estados Unidos. Entonces es bien complejo porque alguien puede decir, pucha, ¿qué escribes en Indonesia? Tú que has vivido toda tu vida en Estados Unidos, pero su familia, dejar a sus abuelos, saber que sus abuelos pasaron por cosas allá, que sus papás pasaron por cosas allá, que el país que tú, en el que naciste también no es que la pase bien, o no es que te fuiste porque no te gustaba, sino porque no había otra situación o formas de crecer. Sí, claro, es súper fuerte. Y los dos últimos, los dos últimos cuentos, que uno es Cero Absoluto, que justo habla de esto, explora el trauma generacional y el miedo a la herencia monstruosa, en el sentido de, ¿qué haces si sabes que quienes te criaron, quienes te trajeron al mundo, son seres monstruosos? Y monstruosos me refiero a físicamente monstruosos, pero también con mentes y acciones monstruosas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega esto de
mi mamá, mi papá hicieron esto, pero yo los amo, pero yo soy diferente, pero, o sea, ese trauma que te va dejando generacionalmente, tipo los horrores familiares que se van transmitiendo de generación en generación, como la violencia, el abuso, no sé, cosas que te van marcando. Y el último cuento es Sin dioses ni amos, que ese también es de mis favoritos, creo que todos son mis favoritos, que habla sobre una familia atrapada en un pacto demoníaco donde todas las mujeres del pueblo deben tener hijos hasta que nazca un hombre, porque solamente el hombre va a ser el heredero. O sea, todas las mujeres tienen que estar como incubadoras. Entonces, esto habla mucho como que de... Además de que Indonesia es un país que se maneja bastante por la superstición, se maneja bastante también por estas costumbres bien conservadoras de el hombre, cuando el primer hijo es hombre, es lo mejor que te va a pasar, buena suerte, si tu primer hija es mujer, ten cuidado, hay la carencia en el hogar, no va a haber dinero, o sea, así de horrible. Qué fuerte. Sí, y tiene que ver mucho con este sacrificio impuesto a las mujeres en sociedades patriarcales, ¿no? Donde el control sobre la descendencia también es una forma de dominación, también es una forma de abuso y es una forma de controlarlas, porque claro, las tienes teniendo hijos uno y otro porque quieres a tu varoncito, porque quieres a tu hombre. Entonces me encanta como que la idea del nombre del cuento porque es sin dioses, que son las figuras como que míticas, y también sin amos, porque son también los que, no solamente los dioses te hacen hacer sacrificios, también los humanos, ¿no? O sea, las personas físicas como nosotros. Entonces estos cuentos son como que un viaje bien interesante que sí, te vas un poquito a la fantasía por ratos y portales y cosas locas, pero de ahí entras y dices, claro que sí, tiene todo el sentido, Nadia, tiene todo el sentido del mundo, y me gusta un montón porque sí me llevó a curiosear, a investigar, a leer, por ejemplo, este atentado que yo ni enterada de Bhopal, es como que yo ahí, Bhopal, 1984, buscando en Google documental, o sea, lo casan, Claro. ¿no? Igual del pata del dictador también fue como que me dio un montón de curiosidad saber más, qué hizo, qué no hizo, por qué la gente lo sigue queriendo, por qué. Entonces es súper chévere, y la forma en la que escribe Nadia también es interesante, tiene una personalidad bien propia, no es como cuando lees terror social latinoamericano, o sea, es otra voz, o sea, sí, hay que tener claro eso, porque al principio es como que uno está acostumbrado, o sea, nosotras, al menos yo ya estoy acostumbrada al lenguaje, a la forma de describir de Mónica Ojeda, de María Fernanda Ampuero, de Mariana Enríquez, pero claro, ella viene de otro contexto, de otra escuela, lo está contando de otra forma y está mezclando como que muchas cosas locas de unas culturas que ni siquiera entendemos, ¿no? Si Claro. acá en algún libro me ponen La Llorona, ya sabes, Claro, ¿no? no la captas. Pero si te hablan del Wendigo, tú... ¿qué es esto? Google, Wendigo. Entonces, eso, la capacidad de que también hacernos investigar sobre otras culturas me parece importantísimo y valiosísimo en la literatura. Perdón si me extendí, por favor, lean el libro. No, me encanta, porque eso exactamente, que te lleve a investigar, ¿no? Sobre esas cositas, sobre la historia, sobre temitas, ¿no? Sobre la mitología, que también hay mitología en Indonesia, y yo, ¿qué? Porque en mi cabeza solo está mitología griega, nórdica y romana, y es como que hay un montón, y entonces me encanta conocer a mi edad Amo. todas estas cosas. Sigamos, y ahora seguimos con... Necesito hablarles de este libro, y ni siquiera lo he terminado. Mira, yo soy sincera con ustedes, ¿ya? Es un libro tiene más de 400 páginas. Es larguito, es una ficción histórica pura y dura, se los diré, y tiene como que toda la fórmula de una ficción histórica. Si les gusta la ficción histórica, van a amar, de todas maneras. Probablemente será un poquito breve, ¿no? Porque tampoco lo he terminado, pero bueno, veamos, porque ser breve tampoco es lo mío. Así que, a ver, la historia de Aria. Este libro es escrito por Nazanin Hossain, que es una autora iraní canadiense. O sea, nació en Irán durante la guerra de Irán con Irak en 1979 y se mudó con su familia de pequeña, no sale exactamente cuándo, a qué edad, pero se mudó de pequeña a Canadá, que es donde ya estudió, formó su carrera y etcétera. Y esto, justamente quería hacer un pequeño paréntesis acá, y con lo que tú has dicho también, ¿no? Que de la autora que mencionaste, ¿cómo se llamaba? Nadia Bulkin. Nadia Bulkin, que también es de Indonesia, pero no vive ahí, ¿no? Es también en migrante. su infancia se mudó. Exacto. Me parece que es bastante necesario hacer un paréntesis acá para resaltar ese detalle, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, Nazanin, de la que les estoy hablando, sea una mujer iraní que tuvo que huir con su familia a otro país y que haya crecido, estudiado y hecho su carrera como escritora en Canadá, no es ninguna coincidencia, ¿no? Su trayecto de vida, y tampoco es una coincidencia ahora sabiendo lo de la autora que tú nos has hablado también, ¿no? Su trayecto de vida
es probablemente lo que la ha llevado a poder estar ahora en la situación en la que está publicando una novela propia, hablando de los conflictos, de las desigualdades, de la opresión hacia las mujeres, del abandono de cualquier tipo de autoridad cuidadora a sus ciudadanos, ¿no? De la pobreza. Eso es un poco de lo que nos habla la historia de Aria, la brecha enorme entre las posibilidades económicas de los habitantes de un mismo país. Entonces, o sea, no es casualidad, ¿no? Justo estas dos autoras de las que estamos hablando son migrantes que por estar en otros países tienen muchísima más facilidad de contar esas historias. Entonces creo que relegarlas a, no, pero tú no vives ahí, entonces ¿qué puedes estar contando? Es terrible. Sí, claro. Porque, o sea, lo que están haciendo en realidad es minimizar más aún las ya minimizadas voces, ¿no? Que se pueden tener. Y negarles su ascendencia. Porque Exacto, también. Una ventaja que yo he encontrado en esas autoras, porque las tres de las que voy a hablar, que también seguro las tuyas, varias viven afuera, y es que, claro, la facilidad que les da la traducción. Porque Exacto. en este caso estas autoras han escrito en sus idiomas maternos. O en inglés también. Al primer país en que las han traducido ha sido el inglés. Porque, Claro. O sea, es como que... Claro. Por temas ya comerciales. Obvio, ¿no? sí. Pero no es que... O sea, lo que me gusta, al menos en el caso de ellas, es la coherencia. Es como que, mira, voy a hablar de esto, voy a hacer esta versión para este país, pero obviamente por la facilidad que tienen lo pasan al inglés y pueden llegar a tener este reconocimiento y que en algún momento lo traduzcan al español. Exacto. Y a otros idiomas. Claro, pero y esa es la otra cosa de por qué tampoco nos llegan tanto a nosotras esos libros, ¿no? Escritos por autoras asiáticas fuera de Japón, China, Corea del Sur. Pero bueno, la historia de Aria. En este libro, obviamente, como su título lo dice, conocemos la historia de Aria, que es una niña pelirroja de ojos azules a quien su madre abandona en la calle por estar en una situación de precariedad y abandono total de todo el mundo, en realidad, de su familia, amigos, gobierno, todo el mundo, nadie, ¿no? Esa sola. Así comienza. O sea, ya así desde ese comienzo, súper triste, ¿no? Como les decía, no hay nada como que nuevo, diferente en la narrativa que nos encontramos con este libro. Es una ficción histórica, ¿no? Que se puede reconocer la estructura, digamos, pero yo creo que su valor más grande es la historia que nos cuenta, ¿no? La manera en la que nos la cuenta también, porque nos atrapa y nos hace meternos en la historia y sufrir, la verdad. Sufrir y desesperarnos por las cosas que suceden. Y al mismo tiempo, también la maldita empatía que surge desde los espacios más oscuros y hacia las personas más oscuras, ¿no? También, es lo caso eso. Porque, o sea, hay personas que no rechazan de la manera más horrible, y en este caso me estoy refiriendo a los tratos de la mujer que le da a Aria, que es la niña, ¿no? Y luego aprendemos cosas que hacen que claramente no justifique nada, pero como que la entiendes, pues, ¿no? Entiendes de cierta manera que es un torbellino de malas situaciones en las que algunas personas terminan y finalmente esa decisión de hacer el mal concretamente, ¿no? En forma de violencia y rechazo, ya, o sea, queda en cada persona, pero es como que, o sea, no puedes obviar todas las situaciones que le pasan a una persona que termina, no sé, haciendo el mal, ejerciendo la violencia. Entonces, a Aria, su madre biológica la deja, pero le encuentra a Beruz. Beruz es un hombre casado con una mujer bastante mayor que él. Luego vamos aprendiendo cosas de la vida de cada uno que hace que todo tenga más sentido. Y es muy interesante esto, como cuando vas descubriendo las cosas de sus vidas, sobre todo de Beruz, es muy interesante, muy, muy interesante. Hay muchos de esos momentos en los que solo así paras de leer, bajas el libro y dices, ya. Todo el rato pasa, siento que eso a mí me pasó todo el rato. Y te deja como pensando, ¿no? Pensando en el libro, en las situaciones. Y otra cosa en la que me dejó pensando mucho, y con esto termino con este libro, es que como a veces esperamos que la representación LGBTIQ+ sea explícita y casi que te pongan un sticker gigante, ¿no? Con la bandera en la portada. Que te aclaren. Ajá. Cuando la representación está muy presente en muchísimos libros, por ejemplo, latinoamericanos que nosotras leemos, pero no es necesario ese sticker gigante o esa etiqueta de representación de la... ¿Me entiendes? La historia de Aria es una historia que hermosamente no te trata de jalar el ojo por la promesa de la representación LGBT, porque simplemente existe, está ahí, pero tenemos. Ajá. Así que con eso los dejaré ahí, porque ese es un tema espectacular.
y estoy demasiado emocionada por ver cómo termina esta historia, qué es lo que sucede, porque me están dando dos personajes homosexuales en esta situación, en este contexto, y yo necesito saber qué carajo pasa, ¿no? Y esto ni siquiera es la historia principal, la trama principal es Aria, la niña de su vida, pobre niña, que hasta tracoma le dio. ¿Tú sabes lo que es tracoma? No, ¿qué? Es esta enfermedad que le da a los ojos y que literalmente, o sea, la manera de evitarlo es lavándote la cara. Y es una enfermedad que tienen muchos niños en África, por ejemplo, porque no tienen agua para lavarse la cara. Y te puede dejar ciego. Y lo único que tienes que hacer para evitarlo Es lavarte la cara. Qué fuerte. Y esta autora me dices que es de iraní. Es iraní. Es de iraní. Es de Irán. Es de Irán. Sí, de claro, Irán. porque justo pensaba en... O sea, yo no he leído libros de autoras de Irán, pero sí he visto películas. De hecho, Fer me recomendó una, la de la casa de mi mejor amigo, ¿te acuerdas? Entonces, Ay. en las películas de allá, las pocas que he visto también, los protagonistas también son niños y Son son niños. historias desgarradoras. Sí. O sea, son historias... Ujú. Desgarrador. Qué manera de hacer sufrir, pero claro, uno lo ve acá desgarradoras, pero de repente ellas son más reales, o sea, son historias más cotidianas. Pero sí, porque también, por ejemplo, Persépolis. La autora también es de Irán, pues, ¿no? La historia es una niña en Irán. Son historias más como que... O sea, es chévere también que hay un libro con niños protagonistas viviendo esa realidad para ver cómo es su realidad comparada con las infancias de otros lados, pues, ¿no? Claro. Y claro, ya las historias paralelas que también sean buenas y que también te den contenido. Buenísimo, buenísimo, sí. Bueno, yo voy a hablar ahora de otra autora. Ella es de Singapur. Amo esta variedad. Sí, Estoy pero feliz. Nunca pensé que leería a alguien de Singapur. O sea, de hecho yo le contaba a Fer cómo hicimos cómo yo hice la búsqueda, ponte en mi caso, Google, ¿no? Autoras asiáticas, o sea, las mejores de terror social, porque yo sabía que quería leer de ese tema. Y me salieron un montón de Corea, Japón, y es como que, o sea, sí, igual los apunté, pero para el episodio necesitaba de otros Claro. lados. Entonces, claro, por ahí buscando y de una encontré como que 4 o 5 nombres y claro, algunas no las encontré en español, algunas no las encontré en medios alternativos. Y bueno, así llegué a Charlene Teo, que también es de Singapur, muy joven, también se fue con su familia a Gran Bretaña y ella habla mucho sobre las relaciones familiares y su complejidad en la modernidad. Habla mucho también sobre la alienación, porque claro, ella viene también migrante de un lado y es como que, ay, pero soy de acá, pero vivo acá, ya no, o sea, Claro. estas cosas que te van pasando, porque a veces cuando migras, en tu núcleo familiar se mantienen muy las costumbres, pero sales de tu casa y tienes que actuar según el lugar en el que estés. Si tu cultura no es apreciada o no es bien recibida, tienes que actuar de otras formas, ¿no? Y allá es que también tienen sus costumbres de pucha a la hora del té, todas esas cosas. Entonces es más complejo. Imagínate que Sí, tú claro. hagas otro tipo de lunch o hagas ayuno, qué sé yo. Y sobre todo también Yo también creo la superioridad que hay. eso, lo mal Sí. que ven, ¿no? Ajá. Las culturas ajenas y las ven como Sí. sucias. O como exóticas, como que, no puedo creer que de verdad haces eso. Hija. Entonces eso me parece como que bien interesante. Por favor, ustedes comen tostadas con frijoles, ¿ok? Y tostada el día anterior fría, ¿no? Sí soy. Entonces, bueno, yo sí me declaro fan de ella. Esta es su primera novela. Se llama Ponti. El nombre Qué me encantó. lindo. Ponti. Me hace pensar en Ponyo. Literal, en mi cabeza es como que... en mi cabeza es My Little Pony. Pero, nada que ver. Ahora les chismeo por qué. Porque Ponti es una novela que fusiona mucho el horror folclórico. El horror folclórico con el drama generacional, explorando cómo las experiencias impuestas de las mujeres afectan a su identidad. Las afectan un montón y se afectan tu identidad, afectan tus relaciones y la forma en la que te involucras con el mundo, cómo sientes que te ve el mundo. Entonces, me encanta porque hay mucha también mitología de este lado de Asia, que es el sudeste, creo. Y, de hecho, Ponti, esa palabra tan linda y tierna, viene de la palabra Pontianak, que es una criatura vampírica que seduce y devora a los hombres. ¡Me muero! Queremos ser. Amo, soy. No sé si seducir, pero sí devorar, sí. Y claro, son bien terroríficas. O sea, claro, yo en mi mente me la imaginaba como esta película, deben ser como sirenas, malas. Y no, es como Samara con 2 colmillos gigantes. O sea, son terroríficas. Entonces, y esta novela está contada desde la perspectiva de la Ponti, de la Pontianak, es muy difícil, mejor Ponti, de la Ponti, pero a través de 3 voces corales, que son 3 mujeres.
La primera es Amisa, que es una mujer que quiso ser estrella de cine de terror y en su juventud hizo una película donde ella hacía de Ponti. Entonces, esa parte me hacía recordar mucho la película Pearl de Ty West. Es como que, era como que, sí, estaba en su Pearl era. Luego, esta actriz cuando crece tiene una hija que se llama Sue y tiene una amiga que se llama Circe. Entonces, la voz de ellas tres son las voces que van generando esta historia. Entonces, hasta ahí, todo chévere, todo bonito, pero lo que más me gustó es que además de la complejidad familiar, de los traumas generacionales, de los temas de identidad, de la alienación, también habla sobre lo que implica envejecer. Entonces era como que Pearl, la sustancia, versión Singapur con vampiros. Me muero. ¿Qué más necesitan para leer este libro? Pero ya. Te lo juro. Entonces me parece súper interesante porque hablan, o sea, ves a esta mujer que tenía una meta en la vida, que era ser actriz, logra hacer un peliculón, pero su carrera no sobresale porque mujer en un país migrante. Entonces es como que cuando ya se ve vieja, se siente horrible, cuando siente que ya no puede, que ya no va a poder hacer nada con su vida, empieza a resquebrajarse la relación con su hija porque su hija es joven, es bella, y sin embargo su hija se siente fea, pero nunca va a ser lo que hizo su mamá. Entonces es esta complejidad de cómo tú te ves y cómo te ven. O sea, su mamá dice, ay, mi hija es bella, tiene 20 años, puede hacer lo que quiera con su vida. Y la chibola, pucha, tengo 20, no soy mi mamá a los 20 ya hizo su película. Entonces es como que... Y claro, entre las dos no hay esta comunicación porque cada uno está como, no sé si envidiando, pero está como que... Esta situación compleja entre madre e hija, cuando ya la cosa es compleja. Entonces... Es muy fuerte. A mí también me encanta esta reflexión que hace sobre este doble estándar femenino y masculino, que es que los hombres canosos, barbones, como que, ay, no se tiñe el pelo, qué sexy, qué guapo. Pero la mujer que no se tiñe el pelo, amiga, tienes que cuidarte, ¿sí? ¿Cómo no te vas a... Pero tu tintito, pues, no haces tus iluminaciones, tus cositas. O igual con el tema del cuerpo, ¿no? Los hombres como que... La forma en la que te venden los tratamientos corporales, el baby botox, que el botox, que los hilos tensores, que no sé qué, que el retinol, o sea, me parece... Los temas de skincare, si bien hay hombres que hacen el skincare, una cosa es hacerlo porque quieres cuidar tu piel y una cosa es por el miedo a envejecer. O sea, esa es la diferencia latente que hay entre hombres y mujeres, creo yo. Una cosa es como, ay, quiero mi piel limpia, libre, qué hermoso, sí, mi dermatólogo. Y otra cosa es como que no, me voy a comprar todo esto porque si envejezco no voy a poder trabajar en lo que quiero trabajar y me van a ver vieja y por lo tanto no voy a... Sí, no. Entonces es como que es súper interesante. Y otra cosa bien importante del libro, que yo nunca he ido a Singapur, pero qué bestia, cómo sentía el calor. O sea, sentía el calor porque la forma en la que lo describe, la forma en la que describe las texturas sudorosas, la pegajosidad, eso. La pegajosidad tipo en la gente cuando vas en el... O sea, se sentía, ¿ya? Se sentía, decía, Dios mío, en el Metropolitano yo mediodía, claro que sí, debe ser así, ¿no? Y las comidas, hace muchas descripciones con comidas, compara mucho a las personas con comida, que es como, no sé, tiene algunas descripciones, ¿cómo le decían? Ay, sí, o sea, eran comidas típicas, tipo un flan típico de allá, que era como que rico, pero simple, entonces, tú debes ser como un flan de Singapur, ¿no? Linda, pero bien simplona, bien, es como que... se pone así, random, ¿no? Entonces... Eran cosas bien... Yo con las palabras hoy estoy singapurescas. Con cosas bien singapurescas. Que también lo hacía bien interesante porque, nuevamente, es una cultura de la que yo sabía poquísimo. Entonces, que un libro que tiene todas estas cosas que me gustan, además me lleve a conocer algo más de las comidas, lugares, ciudades, climas, cómo es la gente, cómo es la ciudad, cómo uno se desenvuelve en las ciudades, me pareció bien interesante. Dicho todo esto, solamente les puedo decir que si tienen la posibilidad de leer Ponti, por favor, léanlo porque es una cosa... ¿Ponti de quién? De Charlene Teo. Se escribe Charlene. Charlene Teo. Sí debo decir que hay unas partecitas en las que el personaje de Circe, que es la amiga de la hija de la Ponti, la sentí como que, pero y eso es un tema mío, que yo necesito cerrar como que personajes, necesito cerrar historias que me digan, fue feliz por siempre, fue infeliz por siempre. Entonces como que sentí que le faltaba ahí, pero creo que eso es un tema bien personal. Sí. Y me gusta un montón la forma en la que escribe, se sintió bien como que, o sea, avanzaba sin ningún problema, era como que sí, dame más, porque es algo, creo que también les he dicho, ¿no? Que estoy un poco como que obsesionada con este tema de la vejez, pero no me refiero de vejez por vejez, sino de
explorar la historia de personas de la tercera edad en la literatura de una forma, generalmente se suele abordar de una forma más como que romanticona, pero acá terror puro, o sea, desde el terror con crítica social me gusta un montón. Así que si les gustó La Sustancia, si les gustó Pearl, vayan y busquen este libro. Me encanta. Amo, me encanta. Me encanta así los libros tan diversos. Sí, randomazo, así como que pum, pum, pum. Y sigamos con los libros diversos. Y bueno, este ya es mi último librito. Y quería terminar con este libro que generó muchos sentimientos en mí. Este, de hecho, es no ficción. Y se llama Juntos, de... No sé si es S o Eke, pero S.E. Temelgurán. Un manifiesto contra el mundo sin corazón. Bueno, es hermoso, debo decir. De Anagrama Argumentos. Grande anagrama por sacarnos estos títulos realmente. Comienzo leyéndoles un pedacito chiquitito del comienzo, que es literalmente así, como comienza el libro. El primer parrafito dice: el mundo está grávido. El planeta está a punto de dar a luz a lo nuevo. Lo viejo ya hace tiempo que ha muerto, y el nacimiento se producirá antes de lo previsto. De ahí el dolor y la turbación. Gosh. Pero... Casual, un lunes, 10 a.m., leyendo ese libro. Yo recuerdo que al comenzar este libro, lo primero que sentí fue una incomodidad enorme y rechazo hacia este discurso, según yo, extremadamente positivista. Para mí, que es medio irreal, ¿no? Sonaba irreal en las 10 propuestas para el ahora, porque esto es lo que es este libro, son como 10 propuestas, justo acá les leo el primer parrafito de la contraportada, dice: 10 propuestas para el ahora, 10 propuestas que pretenden responder a varias crisis que urge abordar, no desde el utopismo, sino desde las posibilidades reales de cambiar el mundo hoy, 10 propuestas de un activismo de veras comprometido en la realidad. Ay, mira, interesante porque justo viendo la portada son 10 niños. Ajá. Que deben ser las 10 acciones. Claro. Y el lobo es el peligro, la realidad del mundo, el capitalismo. Es muy interesante porque, claro, acá dice no desde el utopismo, ¿no? Porque no puedo, o sea, si pensamos las cosas desde el utopismo, en realidad no estás haciendo mucho, ¿no? Lamentablemente. Pero dice, sino desde las posibilidades reales. A mí me parecía personalmente que su positivismo era una utopía inalcanzable. Pero mientras más lo pensaba, porque definitivamente, como les digo, fue un libro que me dejó pensando bastante, como que hacía cuestionarme más y más si de repente la negativa estaba siendo yo. Porque ya estamos como en un estado mental en el que cualquier sensación de positivismo hacia el futuro es visto como ingenuo. Claro, es como esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Claro, más o menos. Claro, puede que todavía no me lo crea al 100%, incluso ahora, que lo que la autora nos presenta en el libro sea realmente plausible, pero prefiero que sea como autoengañarme a que sí, para no ponernos fatalistas tampoco, ¿no? Porque eso en realidad creo que no ayuda. Es que es la vida sin una cuota de optimismo, pero, o sea, hay que saber hasta dónde. Tampoco irte de Lulu como que... No, obviamente, pero también estamos tan acostumbradas, creo, a todos estos libros que leemos que, claro, nos muestran las cosas feas y de repente, como muchas veces son ficciones, en realidad no te muestran como esa luz de la posibilidad de lo que puede haber. Y en general en libros, o sea, no son libros que suelo leer. Entonces creo que por eso fue como una cachetada, ¿no? Como, ya, déjate de huevadas, deja de ser tan pesimista, madre. Es que claro, a pesar del mundo en el que estamos, también hay momentos o cositas que pueden tener un final feliz. Siempre, claro. Y siempre, en realidad, o sea, ¿qué es de nosotros si no pensamos que podemos hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? En realidad, o sea, fatalismo total. Les leo una partecita más. Dice: la fe suena a religión porque durante miles de años nos hemos acostumbrado a hacer de Dios o de los dioses la estrella polar de nuestra capacidad de creer. Lo más fácil ha sido permitir que el misticismo monopolizara el concepto de fe, puesto que nuestro talento para creer resulta demasiado aterrador para ubicarlo en lo mundano. Creer, la fe. Es un libro hermoso, ¿ah? En este capítulo, que es titulado La fe antes que la esperanza, la autora nos habla sobre la fe no como una creencia religiosa, sino como un creer, ¿no? Sino la creencia de algo mejor, de que algo mejor debe venir, ¿no? La fe que te tienes a ti misma para tomar una decisión difícil, para cambiar las cosas, qué sé yo. La fe que tenemos en las causas por las que luchamos, ¿no? No una fe religiosa en un ser superior que va a hacer que todo mejore de
difícil. No, de todo, de Claro. pronto este bonito. Lo que pasa es que creo que son términos que se han ligado mucho a la iglesia. Exactamente. Sí, y eso, o sea, eso resonó mucho conmigo. Y bueno, este libro lo comentamos en una tertulia de placeres, ¿no? Y cuando comentamos este libro me sorprendió que todas lo habían leído desde un principio como una fe religiosa. Pero yo desde el principio, o sea, lo leí como a lo que se refería, porque siento que es algo que ya había pensado antes. Lamentablemente, el Storytime incluye un innombrable, ¿O no? ¿O no? pero es algo de lo que ya había hablado en algún momento, ¿no? La fe, o sea, el hecho de poder tener fe sin que sea algo religioso. Y me parece algo tan hermoso, en Y realidad. recontra posible. Bonito, Pero sí. se liga bastante. Como esta que decías, ¿no? Tener fe en Ujú. uno mismo. Sin que Exacto. alguna deidad de cualquier religión intervenga. Claro, Pero yo te- tengo una duda, perdón. Ajá. ¿Por qué la fe antes que la esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? O sea, yo creo que en la esperanza estás de nuevo como esperando que algo pase, ¿Ya? ¿no? Cuando tienes fe en ti, es como que en que en Igual las va a pasar, acciones, hagas lo que no hagas. sé, Ya, sí. claro. Eso también lo estoy pensando ahorita, ¿no? Porque no sé, o sea, no estoy segura si en realidad estos capítulos llegan a una conclusión de cómo son las cosas, sino que es, o sea, es como que navegas junto con la autora estas cuestiones, ¿no? Estas preguntas Claro. que tú también te cuestionas en el momento. Me gusta. Es hermoso el libro en realidad. Y bueno, ya, para terminar, en el capítulo 2 del libro, donde se hablan de tibios, y muy interesante, y sobre nuestra parte en un cambio social, ¿no? Por más significante que parezca, Eke, o S, perdónenme, escribe: la vergüenza provocada por nuestra indiferencia nos parece más manejable que el riesgo de quedar destrozados por un encuentro con lo real. Pero a partir de ese momento, nuestra relación con el mundo se convierte meramente en el incómodo acto de asomarnos a él de vez en cuando. Oh my gosh. La amo. Profundísima la mía. La amo. Y es un punto demasiado importante para mí, ¿no? Y estoy segura que también para mucha gente más, porque es una constante disyuntiva entre el qué puedo hacer y el lo que hago jamás será suficiente para nada, para hacer ningún cambio. Dios mío. Constantemente, ¿sí o no? ¿No? Been there. Sí. Ajá. Entonces, o sea, en mis manos no está el cambio, pero por más agotador que pueda sonar, y lo es, en las acciones pequeñas también están los cambios, ¿no? Y viene la voz interna obviamente a decirte: no, pero no, que son los malditos, las industrias gigantes que vienen a destruir el ecosistema, ¿no? Pero en realidad, o sea, igual dentro de estas acciones pequeñas que tenemos para con nuestros prójimos también, son extremadamente relevantes. Yo creo que ¿no? también es como un acto de amor, ¿no? Exacto. Esto de, ya no importa, por más pequeña que sea tu acción, lo haces igual. Exactamente, exacto. Sí, como un mini regalito a la sociedad. Sí, al prójimo, ¿no? Porque creo que la única manera de salir adelante es en comunidad. Con el individualismo, o sea, jamás. No Claro. es posible. Y o sea, está bien que se hagan responsables los que tengan que ser responsables, Claro. pero eso no deslinda que de repente algo pequeño, creo que el impacto que tenemos es más grande del que pensamos. Sí, totalmente. Y claro, a veces puedes impactar a una persona, pero ya, o sea, ya es algo. Exacto. O sea, si esperas impactar a medio millón de personas, más difícil, ¿no? Pero impactaste a alguien y en ese alguien impactará en alguien más y así una mini cadenita que, ok, de repente no para la contaminación, pero al menos ese grupo de personas ya dejó de botar basura en la calle, por ejemplo. Ya, es un Claro. avance. Sí, totalmente. Y por eso quería terminar con esta pequeña frasecita, que de hecho fue una frasecita que está en mi Instagram personal, en una fotito de una aquelarre, que dice: las batallas cotidianas de todas las guerras no se libran por ideas o por ideales, sino por los amigos, por la persona que lucha a tu lado. A veces, si vuelves a intentarlo, es solo por ellos. Y es verdad. Es verdad, por eso es como un acto de amor, porque Exacto, es como que justo. vas a hacer cosas que ya no van a solucionar todos los problemas del mundo, pero no hacerlas, eso implica como que ya me rendí. Claro. Y no. Ujú. ¡Oh, hermosa! Yo tengo mi último librito que se va a todo lo contrario, me encanta. Es súper sangriento, es como que yo me lo imaginaba así bien gore, pero aesthetic. Me gustó un montón. Es sobre una autora también de Indonesia. El nombre es Intan Paramadita o Intan Paramadita. Y claro, justo lo que les mencionaba hace un rato de que hay libros que son difíciles encontrarlos o que los traduzcan o algo. Me tocó leerlo en inglés, pero
son cuentos, son como que retellings de historias y leyendas que conocemos como La Cenicienta, Blancanieves, así. Entonces dije, bueno, lograré. Me encanta. O sea, a mí, de verdad, yo sé que ya el mundo está saturado de libros, de retellings y todo esto, pero es algo que a mí me fascina y siento que la forma en la que lo ha hecho ella es mucho mejor. Personalmente siento que supera La Cámara Sangrienta de Angela Carter. Me perdonan. A mí me gustaba un montón de series, pero siento que la forma en la que lo... Pero ahora voy a explicar por qué. Pero si les gusta La Cámara Sangrienta de Angela Carter o Barra Azul, ya. El libro se llama Apple and Knife, que es manzana y cuchillo. Y tiene... O sea, no solamente son un retelling feminista, sino hasta subversivo y con personajes reales y con finales reales. O sea, van a haber cuentos con finales felices, cuentos con finales súper tristes, porque, bueno, los retellings no siempre tienen que ser felices y el hecho de que, o sea, lo que ella decía, ¿no? El hecho de que una sea feminista y luche no te garantiza un final feliz. Dijo que, amiga, ¿puedes, por favor, no romperme el corazón? Por favor, regresemos a ese. Sí, o sea, me pareció locazo el cambio porque es como que, mire, que hagan las cosas bien no garantiza que todo acabe bien. Dijo, por favor. Entonces me parece el contraste locazo. Voy a empezar con uno de los cuentos que tiene como que un gran plot twist, que es La ciega sin dedo del pie. Claro que sí. Y que es básicamente una reescritura de La Cenicienta, nuestra amiga la Cenicientilla. Pero lo loco es que la perspectiva está de una de las hermanastras, entre comillas, fea. Porque o sea, en Disney la Cenicienta era la pobrecita, pero era como que hermosa, linda. Y sus hermanas eran horribles y la trataban malas y mal. feas. Exacto, es como que cómo te van condicionando a que alguien bonita debe ser buena y alguien fea es mala, y que es bonito y que es feo, o sea, ¿no? Claro. Entonces, claro, curiosamente, la Cenicienta es rubia y sus hermanas tienen pelo marrón, como que muchas cosas. Pero entonces, la perspectiva del libro está ahí, ¿no? Empiezan las hermanastras. No busca como que redimir a los villanos tradicionales, ni darles un contexto, ni nada, sino es un libro que no va a intentar suavizar la crueldad. La que es mala, la que es buena, la que es linda, la que es fea, pero al final te hace entender que todos los personajes, la madrastra, las hermanas y la Cenicienta, son mujeres atrapadas en un sistema patriarcal donde todas buscan la validación de un hombre. Pues, por favor, y estaba como que, basta. Esto para leerlo a la cama antes de dormir. Y es como que, claro, lo que dice el autor es bien importante porque dice, no hay posibilidad de sororidad en un mundo donde la supervivencia depende de ser elegida por un hombre. Y las mujeres, a su vez, son verdugos y víctimas en un ciclo perpetuo de violencia y deseo de poder. Y es como que, por dos, hermana. ¡Bam! ¡Amén! No, por Dios. Entonces me parece como que locazo, porque claro, vemos que no solamente las hermanas buscan la validación del príncipe, o sea, sí, estaban un poquito desesperaditas, pero la Cenicienta también. Claro. O sea, es una forma de que la buena no solo es buena porque sí, al final todos somos complejos y queremos cosas y está bien ser buena y querer validación, pero ¿realmente quieres la validación? ¿Y por qué la quieres? Entonces te hace cuestionarte esas cosas. Y esa parte me encanta. Les voy a contar, lo siento, todos saben el final de la Cenicienta, así que no es ningún spoiler ya. Les voy a contar como que el final feliz, entre comillas, de este cuento. Cenicienta se casó con el príncipe y no vivió feliz para siempre. Murió al dar a luz a su sexta hija. Antes de eso, estaba embarazada casi todos los años porque el reino necesitaba un príncipe heredero. Sus muslos se engordaron y su estómago se volvió flácido como un tofu. Random. ¿Qué multiverso de Disney es este? Dime. Entonces, claro, aquí Paramadita habla de esta ilusión que uno tiene en el matrimonio, que le voy a dar a mi esposo todos los hijos que quiere, mi primer hijo va a ser hombre para que tenga su heredero, y como que el romanticismo, y es como que habla mucho de esta reproducción al servicio del poder y lo que significa la reproducción, ¿no? Porque es como que las hermanastras, ¡ay, sí, tuviste hijos, engordaste! Entonces, todos estos cuestionamientos de el engordar tras dar a luz, y es como que, ¿por qué sería malo? ¿Por qué sería bueno? O sea, son muchos temas que abarcan, bien interesantes, bien chéveres, en un retelling de La Cenicienta. Me muero. En shock. ¿Yo? ¡Qué excelente! Así. Sí, Le ganó a Rebecca Solnit. Que también tiene su retelling. Sí, justo ahí está. El de La Cenicienta. Cenicienta. Ay, no, uy, pero ciega soy. Cenicienta liberada. Ahí está. Cenicienta liberada. Yo sí soy bien, y con lentes, ¿ah? Y con lentes. Entonces, y además de estos cuentos clásicos de Disney, que claro, vienen de los hermanos Grimm y toda esta cosa, también hay leyendas urbanas y narrativas históricas para explorar como que varias formas. Habla mucho de la feminidad, eso sí, porque ella es como que feminista como que por mil, ¿no? Obviamente también hay cuentos de vampiros, de mujeres fantasmas. Son mujeres que no buscan su redención, sino que buscan ser vistas en toda su monstruosidad. Entonces, eso es algo que a mí personalmente
me gusta. O sea, no es como que la fantasma víctima de, ay, me pasó esto, pero mira, o como la Bella y la Bestia, que la bestia se transforma en no, o sea, es como que, amigo, así soy, en esto me convertí y ahora te aguantas. O sea, a mí me fascina. Me muero, Virgin Depend Who. Claro, y luego hace un cuestionamiento bien interesante. Hay un cuento que se llama Sangre, que yo sentí que era directo para mí, porque es como que, ¿por qué disfrutas estos cuentos violentos con sangre? Yo, amiga, A ver, amiga, ¿por qué? ¿quieres que te compre o no quieres que te compre tu libro? ¿Me estás atacando? No me estás atacando, ¿no? Entonces hacía esta pregunta de, ¿por qué te gustan las películas sangrientas? Y yo, ¿me perdonas? Como para hablarlo en terapia la próxima semana. ¿Por qué te gusta tanto leer estos libros con personajes femeninos que van a hacer daño? Me muero. Personal, me atacó, me sentí atacada. Entonces, bueno, me gusta... Un podcast contestando sus preguntas. Realmente. Mira, te voy a explicar por qué. Me parece que es un libro bien chévere. Yo estudié inglés en mi secundaria, no lo he practicado mucho, no soy muy buena en inglés y he logrado leerlo, me he divertido, he entretenido. También son temas que me interesan, entonces es como que devoraba. Claro. Y al ser retellings, creo que no necesitas como que... Pucha, no, o sea, no es un ensayo sobre filosofía con términos raros, ¿no? Es como que sabías, claro. Sí, el zapato, o sea... Es creo que sencillo si quieren empezar a leer en inglés, porque por desgracia no está traducido. Esto también lo encontré por medios alternativos, porque también que llegue... O sea, ni siquiera lo encontré en Buscalibre. Claro. O sea, si les gusta Shirley Jackson, también tiene cuentos muy similares a esta onda de Shirley Jackson, a la parte gótica, las descripciones. Claro, no se va en tanto floro con las descripciones, pero sí tiene una sensibilidad muy chévere, te genera muchas extrañezas. Es sangrienta, es que ya ahí depende de la imaginación de cada uno. Claro. No, a mí yo, sí, sangrienta por mí, entonces yo me imaginaba como que, wow, sí, me encanta. Tú con tu cabecita gore. Sí, yo estaba así, pero, uy, ya, salpicó, cuidado. O sea, yo estaba así, bien feliz, pero me gusta un montón, ¿no? Y algo bien importante es que las mujeres en su cuento, además de que todo esto que ya les dije, de que buscan su monstruosidad y todo esto, son mujeres bien desobedientes, son mujeres como que bien deseosas de poder, son mujeres como que su presencia hacen que tú digas, quiero ser, pero podré ser. O sea, porque claro, la responsabilidad que lleva a ser ese tipo de mujeres es diferente, no son claro. una mujer que está dispuesta a hacer todas estas cosas locas, no es que de ahí llega a su casa y, bueno, voy a ver una peli. No, o sea, la responsabilidad que viene con esto es algo de lo que también habla. Tampoco, ahora, claro, tampoco me la funden porque dice, ay, que la mujer, no, o sea, sí tiene esta dualidad que hace que tú te cuestiones, ya, pero ¿a qué costo? Claro. No ser la malvada de la historia, pero ¿a qué costo? Esto, básicamente, es un recordatorio de que los cuentos de hadas y mitos son en su esencia más pura, finalmente, historias de terror disfrazadas de moralejas, porque al final... ¿Qué eran estas moralejas, no? Como que no seas tan bonita porque alguien te va a envidiar y te va a hacer daño, o no pasa nada, tu príncipe va a llegar y te va a rescatar. O sea, como que siempre ser la buenita, siempre ser la sumisa, siempre esperar para que te vaya bien, ¿no? Mira, claro. O sea, ¿cómo se llama esta que se durmió? La Bella Durmiente. Simplemente, pero su destino. La dormilona esta. La Bella Durmiente al final aceptó su destino. Claro. Y mira, llegó un chico que la salvó. ¿Qué pasó después? No lo sabemos. Claro. Ya está, la salvaron y ahí acaba su... ¿Qué más quieres saber, mamita? ¿Qué más quieres saber si ya la salvaron? Claro. Entonces, no hay esta agencia que tienen las mujeres de... Amigo, ¿por qué me salvas? Y vivieron felices para siempre, nada más. O sea, felices basados en qué. Claro. Y si la amiga quería irse a vivir al bosque con sus amigas hadas... Claro, no, porque ya la salvó, ya está la feliz, salvó, pues. Eres mía. Entonces, es bien interesante. Y... Ya está. Y, o sea, me gusta un montón. Listo, la recomiendo, claro que sí. Esto sí es importante. Algo bien importante de este libro, Apple and Knife, es que la autora, en cada país o lugar en el que lo publica, busca editoriales independientes feministas para que lo publiquen. Listo, cerrado. O sea, me parece locazo porque, yo sé, es un chambón y todo, y de repente se te publica una editorial grande, ya, 1000 ventas, pero es como que me gusta lo congruentes que son estas autoras con lo que dicen y lo que hacen. O sea, eso me parece bien admirable. Excelente. Y botas el micrófono. Listo. ¿Qué más quieren? Por Dios. Qué buenas recomendaciones las de hoy día. De todos los tipos. Para pensar, para llorar, para reír. Para todo. Me muero. Bueno, espero que hayan disfrutado. Porque nosotros hemos disfrutado mucho. Yo he amado leerlas. O sea, me ha parecido locazo. Y sí. Creo que si no hubiera sido por el episodio, por el podcast, nunca hubiera llegado. O sea, Mira nunca tú. se me hubiera ocurrido retelling Claro. de Indonesia. Claro, porque eso también, o sea, es una búsqueda activa, que es lo que siempre decimos, ¿no? Que tienes que estar, o sea, buscando estas cosas para recién encontrarlas, pero o
puedes escuchar El Aquelarre Lector. También. Y claro, obviamente si ustedes conocen a más autoras, También, por recomiéndenos, déjenos sus libros, las autoras, porque, o sea, sí creo que la forma en la que escriben me gusta un montón. Creo que este episodio demuestra que hay mujeres escribiendo en todos lados, en todo tipo de situaciones, si sean países en conflicto o no. Hay mujeres que están escribiendo de las cosas que les importan a ella y creo que merecen ser leídas y valoradas. Y está perfecto que las autoras de Japón, China, Corea del Sur escriban un montón, pero también creo que es importante, si está en nuestra capacidad, darle visibilidad a otras mujeres o buscar, ¿no? Ujú. Esto que mencionábamos también en el post del 8M, como que lo que decías de la búsqueda activa, o sea, Ujú, es una claro. forma también de apoyarlas, ¿no? Saber, ay, ¿qué nacionalidad estoy comprando? Siempre compro autoras de este mismo país. Bueno, hoy día voy a hacer algo diferente. Claro. Marzo asiático, voy a comprar de un país random y buenazo. O sea, yo he visto Claro, un montón de gente hacer esos diversificar. ejercicios que me parece hermoso, porque en todos lados hay gente escribiendo que está esperando como que ser descubierta y nunca dejemos de hablar de ellas, recomendarlas, decir si nos gustó, si no nos gustó, prestar libros, intercambiar, regalar, o sea, hermoso, me encanta. Muy bien. Así que esperamos que hayan disfrutado este episodio. Y con nosotras será. Hasta el próximo martes. Nos vemos en el bosque. Besitos de brujitas que han leído autoras asiáticas que no son de Japón y Corea del Sur. Chao, chao. Chao, chao. Amo, me encanta.